En este programa, rastrearemos el origen de la vida desde las cianobacterias hasta los organismos multicelulares que aparecieron en el holocausto del oxígeno. Retrocederemos en el tiempo millones de años para conocer la evolución de las especies. Te revelaremos el último descubrimiento relacionado con el hombre de Neandertal. Y visitaremos el impresionante Laboratorio Nacional de Genómica para la Biodiversidad del CIMBESTAB. Bienvenidos a Factor Ciencia, yo soy Alejandro García Moreno. Ahora te voy a presentar el segundo programa de la serie Factor Ciencia, Grandes Proyectos de la Ciencia, que realizamos en el marco de las actividades del año dual México-Alemania, Alemania-México. Me encuentro en el Laboratorio Nacional de Genómica para la Biodiversidad, el Angevio del CIMBESTAB en Irapuato. En este programa vamos a tratar temas que tienen que ver contigo, conmigo y con todo lo que nos rodea. Así es que quédate con nosotros, esto es Factor Ciencia. Comenzamos. En el programa anterior vimos el camino que se está recorriendo para colonizar Marte. La razón es que posiblemente dentro de muchos años la Tierra deje de ser un planeta habitable. Pero para poder colonizar otros planetas se tienen que tomar en cuenta muchos factores, entre ellos conocer si estos lugares son capaces de albergar la vida como la conocemos. También debemos de tomar en cuenta que es necesario entender cómo se formó la vida aquí en la Tierra. Existen diversas teorías, casi todas coinciden en que la vida se inició hace aproximadamente 3.700 millones de años. Las más aceptadas indican que todo inició en el mar con microorganismos que conocemos como cianobacterias. Pero esto es mejor que nos lo explique la astrobióloga de la UNAM, Antígona Segura. Cuando la Tierra se inició, su atmósfera era de dióxido de carbono y nitrógeno, y después aparecen unos organismos microscópicos que se llaman cianobacterias y empiezan a generar oxígeno. Toman agua, toman dióxido de carbono del ambiente, utilizan la luz para sacar el hidrógeno del agua y el carbono del dióxido de carbono, utilizan ese hidrógeno y ese carbono para hacer su comida y les sobra el oxígeno, entonces lo botan, es el desecho de estas bacterias. Las cianobacterias desechan el oxígeno y contaminan la Tierra por primera vez. Ellas son las primeras en contaminar la Tierra porque nadie utilizaba oxígeno en ese entonces. El oxígeno oxida cosas, en particular la materia orgánica, que es de la que están hechos los organismos. Los organismos en principio no les gusta el oxígeno porque no saben cómo manejarlo, pero esas reacciones también pues, les dan oportunidad de obtener una gran cantidad de energía y entonces pueden sacar una gran cantidad de energía de esas reacciones y pueden construir grandes aparatos. Los organismos multicelulares justamente vienen de esa cosa que se llama el holocausto del oxígeno. Así le pusieron los biólogos, porque para la vida en la Tierra fue un cambio impresionante. Entonces empiezan los organismos que pueden utilizar oxígeno. Y precisamente de estos organismos que se formaron hace 3.000 millones de años evolucionó la vida en nuestro planeta. Surgieron las plantas, los animales y nosotros mismos. Uno de los primeros hombres que habló de evolución de las especies fue el británico Charles Darwin. Yo creo que hay dos aportaciones muy fuertes de Darwin. Una es que ya venía en el aire en la época que él vivió, que era la idea de que las especies evolucionaban. Ya varios habían hecho pues algunas observaciones y quizás una de sus primeras aportaciones es la integración. Darwin, y por eso se tardó mucho, ¿no? Darwin regresó de las Galápagos de un viaje de 5 años y se tardó muchísimo en escribir el libro
y al final terminó escribiéndolo muy rápido por la presión que tuvo de Alfred Russel Wallace, que llegó a las mismas ideas más rápido, ¿no? Pero lo importante del libro de Darwin, del origen de las especies, es que integra una serie de disciplinas que antes estaban sueltas y todas son unificadas en base a la teoría de la evolución. Unifica la paleontología, por ejemplo, ¿no? Empieza a darse cuenta que estos fósiles que se encuentran, que muchos decían pues fueron gigantes o fueron otra cosa, él empieza a darse cuenta que esos fósiles están relacionados con especies vivas. Con esta integración demostrar que todos somos parientes, que hay una secuencia evolutiva y que podemos ir acomodando a los peces, a los reptiles, a los anfibios, a los insectos, a las plantas, y hay un tronco común que se ha ido dividiendo, ¿no? Que todos tenemos un ancestro común, y lo ordena con una serie de evidencias de anatomía también, ¿no? Muchas de anatomía, de fisiología. Pero la segunda, que es no menos importante, es la selección natural, que es la teoría del procedimiento, del proceso que se lleva a cabo en la formación de nuevas especies. Él incluye varios ingredientes, te dice, bueno, en la naturaleza siempre nacen más individuos de los que sobreviven. Muchos se mueren, los que sobreviven tienen características que los hacen mejor adaptados al ambiente. Y aquí hay una cosa muy interesante, que él no sabía genética, no se habían descubierto las leyes de genética en la época de Darwin. Las leyes de genética salen a la luz mucho después, ¿no? Las leyes del monje Mendel, pero él sí tenía la idea de que hay algo que se está heredando. Si estos organismos, estos individuos que tienen características particulares, pasan esa herencia a la siguiente generación, entonces la siguiente generación va a ser un poquito distinta, ¿no? Y es lo que le llamaba él descendencia con modificación. Y si esa modificación es heredable, entonces como vas cambiando a las especies, y de una especie pueden ir creándose dos distintas, o una misma puede pasar a ser algo distinto con el tiempo. La selección natural actúa a través del ambiente. El ambiente es el que selecciona quién va a sobrevivir, quién se va a morir, de acuerdo a la diversidad que existe en una población. Entonces, en ese sentido, nosotros estamos cambiando las presiones de selección en muchos lados. En los lugares más remotos, pues la evolución sigue en su forma natural, pero cada vez que nosotros modificamos el ambiente, cambiamos las presiones de selección para las especies. Darwin va a seguir con nosotros, son personajes que son parteaguas en la historia del pensamiento humano, y que su mecanismo que él propuso es tan válido hoy como lo fue hace más de 100 años. Los avances de la ciencia, pero también de la tecnología de los últimos años, permitieron que los científicos fueran capaces de identificar 3.000 millones de unidades químicas que componen nuestro ADN. Con ello secuenciaron el genoma humano. Esto ha permitido reconstruir nuestra historia desde un punto de vista mucho más profundo. Desde Leipzig, Alemania, desde el Instituto de Antropología Evolutiva, el doctor Raúl Rojas González nos presenta un proyecto en el que estudian el genoma del Neandertal. El día de hoy, para este capítulo de Grandes Proyectos de la Ciencia, hemos venido a la ciudad de Leipzig, en Alemania, en un típico día alemán frío, nublado, pero nos queremos calentar hablando de ciencia con el profesor Svante Pääbo, que es uno de los pioneros de la paleoantropología, es decir, la recuperación del código genético de especies que creíamos desaparecidas, en particular nuestro primo, el neandertal.
que desapareció hace muchos miles de años, pero su código genético continúa existiendo en nosotros. Traemos un neandertal en nuestro cuerpo y de eso queremos hablar con los investigadores del Instituto de Antropología Evolutiva de Leipzig. La investigadora Isabel Glocke nos guía por los laboratorios y nos explica todos los aspectos de la investigación. El trabajo en este instituto Max Planck ha recibido un fuerte impulso de una ciencia de reciente aparición, la paleogenética. Se considera que esta ciencia surgió en los años 80, cuando Svante Pääbo consiguió reconstruir el ADN de una momia egipcia de hace 2400 años. Por eso le llaman el padre de la paleogenética. En Leipzig ha llevado esa ciencia hasta sus fronteras actuales al descifrar el genoma del hombre de Neandertal sobre restos de hace 40.000 años. Una hazaña científica que cambió la historia de la evolución. En otros tiempos, el Neandertal fue un verdadero enigma. Hoy lo conocemos mejor y comparándonos con él, aprenderemos mucho sobre nosotros mismos. Wenn Sie jetzt dieses Neandertal-Genom haben, was können wir daraus ableiten? Warum ist das interessant? Wir können jetzt bestimmen anhand von der Mutationsrate, die wir ungefähr kennen im Genom, dass wir hatten einen gemeinsamen Vorfahren mit dem Neandertaler, so zwischen 600 und 800.000 Jahre her, zurück in der Zeit. Wir konnten auch sehen, was eine große Überraschung für mich war, dass wenn dann der moderne Mensch entstanden ist in Afrika und hat Afrika verlassen und hat die Neandertaler getroffen, dann hat man sich tatsächlich miteinander gemischt. Sodass alle Menschen, die ihre Wurzeln außerhalb Afrika haben, in Europa oder Asien oder in Amerika, die tragen heutzutage so ungefähr 1-2% ihrer Genome kommen von den Neandertalern. So, wenn man so will, sind die Neandertaler nicht ganz ausgestorben, die leben weiter sozusagen in vielen von uns heute. Pero volvamos la vista al África. Allí vivió hace 3 millones de años la famosísima Lucy, el primer homínido que caminaba en posición erecta. De ella surgiría 1 millón de años más tarde el Homo habilis, el primero capaz de desarrollar herramientas. Y 1 millón de años después, Homo heidelbergensis, el primero considerado humano. Apareció en África hace unos 600.000 años, pero emigró también hacia Europa y Asia, donde evolucionó hasta llegar a 2 especies ciertamente humanas, el Neandertal y el recién descubierto hombre de Denisova, extinguidos hace apenas 30.000 años. Sus ancestros africanos, mientras tanto, evolucionaron hasta llegar al Homo sapiens, el hombre moderno, que luego emigraría hacia Europa, Asia y de allí al resto del mundo. Esta era la historia de la evolución hasta hace pocos años. Pero hoy sabemos que el hombre moderno procreó descendencia con neandertales y denisovanos en Europa y Asia hace unos 70.000 años antes de desplazarlos. Pero este no es el único resultado importante. El desciframiento del genoma neandertal supuso un antes y un después en muchas ramas de la ciencia prehistórica. En el Museo Neandertal en Alemania, ubicado en el sitio donde se encontraron los primeros restos, constatamos el enorme impacto que el descubrimiento ha tenido. El Neandertal dejó de ser representado como un ser rudimentario para convertirse en una especie de sofisticación similar a la del Homo sapiens. Esta nueva concepción es producto de una investigación paleogenética que la ciencia consideraba imposible hace apenas una década. Nuestra información genética está contenida en los cromosomas, que albergan esas famosas moléculas de ADN de doble espiral. Los hilos de la espiral están formados por una secuencia de moléculas o nucleótidos que según su base se distinguen en T, A, G o C. Esa secuencia alcanza los 3.000 millones de nucleótidos en los 23 pares de cromosomas de cada célula humana. Y determinar el genoma significa determinar exactamente esa secuencia. El profesor Pääbo ha dedicado más de 20 años a decodificar el genoma neandertal, sirviéndose de restos óseos procedentes de Croacia, España, Rusia y Alemania. Pero el análisis del ADN de restos muy antiguos es extremadamente complicado. De los restos óseos de neandertales se extraen muestras.
Antes de introducirlas en el secuenciador, se les procesa químicamente para eliminar las interferencias de microorganismos que contaminaron los huesos a lo largo de milenios. Al final se obtiene el código. Es preciso manipular las muestras con extrema precaución para evitar la contaminación con el ADN de personas en el entorno. Además, las moléculas de ADN en huesos muy antiguos se encuentran rotas en millones de pequeñísimos trozos no mayores de una secuencia de 100 nucleótidos. Para reconstruir un genoma es preciso analizar, por tanto, miles de millones de esos trocitos de secuencias y utilizando entonces como modelo el genoma humano actual, se arma un genoma ancestral como un rompecabezas. Gracias al insospechado progreso técnico en el último decenio, hoy disponemos de secuenciadores y computadoras capaces de esa tarea. Los investigadores han conseguido ya reconstruir alrededor de un 80% del genoma completo del hombre de Neandertal. Y ese proceso arrojó como resultado lo que el profesor Peebo denomina la receta genética para el ser humano moderno. Was ich aber am interessantesten finde, ist eigentlich, dass wir können jetzt uns das Neandertal-Genom anschauen und wir können das vergleichen mit jetzt lebenden Menschen und wir können Veränderungen finden, alle Veränderungen eigentlich im Genom, die alle Menschen heutzutage gemeinsam haben, unabhängig davon, wo wir auf der Welt leben. Veränderungen, die dann stattgefunden haben, nachdem wir uns getrennt haben von den Neandertalern, wo die Neandertaler wie die Menschenaffen aussehen. Und das ist eine ziemlich kurze Liste von Veränderungen, Größenordnung 30.000 Veränderungen oder so. Und das ist, wenn man so will, dann das genetische Rezept, um ein moderner Mensch zu sein. ¿Cuáles de esas mutaciones fueron claves para que nuestra especie se extendiera y llegara a sumar miles de millones? ¿Qué permitió al Homo sapiens desarrollar tecnologías, formas de comunicación y organización social a las que el Neandertal nunca pudo llegar? Ein Traum von mir ist eigentlich, dass in den nächsten 5 oder 10 Jahren würde man in der Lage sein zu verstehen, welche von diesen 30.000 Veränderungen sind dafür verantwortlich. Aber das ist wirklich dann Zukunftsmusik. Ja, vielen Dank, Professor Peebo. Okay, nicht zu danken. El conocimiento del código genético de humanos arcaicos puede esclarecer muchos aspectos de la historia de la evolución. Pero también su comparación con la información genética del hombre moderno puede contribuir notablemente a la mejor comprensión de nuestra mente y nuestro cuerpo, iluminando así nuevos caminos para la medicina, la psicología y otras ciencias. De regreso en Berlín, espero que estén ustedes tan impresionados como lo estoy yo con el trabajo del profesor Peebo. Resulta que hoy en día podemos extraer DNA de fósiles, podemos examinarlo y ver cuál es la contribución al hombre moderno. En nuestra familia ya nos hicimos el análisis de DNA, tenemos contribución de los neandertales, tenemos contribución también del hombre de Denisova, como todos los latinoamericanos. Así que me despido de ustedes hasta la próxima edición de Grandes Proyectos de la Ciencia. Bueno, continuamos nuestro recorrido por Langevio y ahora vamos a platicar con la doctora Carla Sandoval. Ella es investigadora especialista en antropología genética, una disciplina que también se vale de la paleogenómica para hacer una comparativa entre las poblaciones antiguas y, bueno, pues la actualidad. Carla, muchísimas gracias por recibirnos. No, gracias a ustedes por venir hasta acá. Hay un tema que nos tiene aquí pues interesantísimo, es una investigación que están realizando en Cañada de la Virgen, un vestigio arqueológico en el estado de Guanajuato, que tiene particularidades interesantes. Platícanos un poco. Pues mira, Cañada de la Virgen pertenece a uno de los 1.300 sitios arqueológicos que están registrados en el estado de Guanajuato. Es un sitio que se reportó desde 1985, ha estado trabajado perfectamente, se tiene documentado
en su mayoría, y la única pieza que falta verdaderamente es hacer un estudio sobre la diversidad genética de los pobladores de Cañada de la Virgen. Entonces, en particular en Cañada de la Virgen es de los sitios que ha preservado restos osteológicos humanos, que es el área en que nosotros nos enfocamos, en particular el área de interés. Estos restos pertenecen a 19 entierros y estos 19 entierros están asociados, diferenciados, están en distintos estados de conservación. ¿Qué quiere decir? O sea, unos están perfectamente conservados, otros no están tan bien conservados. Y también hay buenas preguntas arqueológicas a resolver, que siempre que hacemos un estudio de paleogenómica, paleogenética, ADN antiguo, como le queramos llamar, pues siempre necesitamos resolver sobre todo estas preguntas arqueológicas. En particular, hay 4 preguntas arqueológicas muy interesantes a responder. La primera, hay 2 entierros, que es la Niña Guerrero y el Jerarca, que son más antiguos a la fundación de Cañada de la Virgen. Estos restos humanos tienen aproximadamente 3.000 años de antigüedad, más o menos. Más o menos, sí. ¿Qué tan complejo se hace obtener una muestra del ADN de estos restos? ¿Y cómo ustedes lo pueden procesar para obtener información relevante? Una vez que tenemos los restos que los arqueólogos nos proporcionan, que confían en este tipo de estudios que estamos haciendo, lo primero que hacemos es seleccionar las muestras, las piezas arqueológicas que están menos dañadas, menos deterioradas, que no tengan agujeritos, que estén en mejor condición. Se ha reportado, por ejemplo, que la porción petrosa que está debajo, por atrás del oído, de los cráneos, es la que tiene menos contaminación de ADN endógeno, porque es como una piedrita dura. Entonces lo que hacemos es romperla con un martillo o bueno, con alguna superficie dura, con un mortero, y extraer ese polvo. Por ejemplo, para cuando trabajamos con dientes o con muelas, que es lo que más tenemos acceso, lo que hacemos es hacer un corte transversal, raspar todo el polvo que está por dentro, y con ese polvo es con el que trabajamos. Y lo que hacemos, bueno, pues es un proceso primero de raspado y limpieza externa. También radiamos con UV, limpiamos con etanol, después cortamos, obtenemos el polvo, y después de eso ya viene todo un proceso de extracción o de aislamiento de los ácidos nucleicos o del ADN, que es un proceso molecular con distintas técnicas moleculares que utilizamos. Con eso ustedes ya reconstruyen, es su rompecabezas, ¿no? Sí, buscar en el genoma. Mira, yo este trabajo lo puedo dividir en 3 grandes fases. La primera fase es acceder a los restos arqueológicos, entender el contexto arqueológico, saber las preguntas arqueológicas que quieres responder, saber si realmente esta tecnología a nivel molecular realmente es funcional para responder a esas preguntas arqueológicas. Ese es el primero. Una vez que obtienes esas piezas y que puedes trabajar con ellas, viene la parte molecular, donde nosotros, dependiendo del estado de conservación de las muestras, son las técnicas moleculares que nosotros vamos perfeccionando, estandarizando y actualizando, obviamente, porque esta es una ciencia que va rapidísimo, se desarrolla rapidísimo. Entonces, en base a eso, seleccionamos cuál es la técnica más adecuada para procesar las muestras. Una vez que se obtienen los datos a nivel genético, a nivel genómico, viene todo el análisis bioinformático. Somos muy afortunados y verdaderamente podemos obtener resultados de los 19 con qué población actual indígena de México se agrupan o se parecen más. Imagínate, nosotros tenemos un panel de diversidad de las poblaciones indígenas de México, entonces lo más seguro o lo que esperaríamos sería que se agrupen con los grupos otomíes, claro. Exactamente, o con cualquiera de los grupos otopames. Claro. Entonces realmente ahí se puede establecer que realmente a nivel genético hay un origen otomí de esos restos que estamos estudiando. Pues Carla, yo te agradezco mucho esta entrevista. Nosotros seguimos aprendiendo mucho más de paleogenómica aquí en el Angevio del Cinvestav Irapuato. Quédense con nosotros. En este programa realizamos un recorrido por el origen de la vida desde las cianobacterias hasta la evolución de las especies. También repasamos la evolución del hombre desde el Homo heidelbergensis, el primero considerado humano, hasta el Homo sapiens, el hombre moderno. De la mano de Svante Pääbo, conocimos el genoma del Neandertal.
En nuestro siguiente programa nos introduciremos al cuerpo humano y al sistema inmunológico para conocer una investigación inédita que se realiza en Alemania sobre células kamikaze. Espero que hayas disfrutado de este programa que realizamos en el Laboratorio Nacional de Genómica para la Biodiversidad, el Angevio del Cinvestav en Irapuato. Yo te recuerdo que puedes seguirnos en Twitter, Facebook, visitar nuestro portal o descargar cualquiera de nuestros programas a través de iTunes. Y no olvides que seguimos investigando lo que ocurre en el mundo de la ciencia y la tecnología para llevarlo hasta tu pantalla. Yo soy Alejandro García Moreno y esto fue Factor Ciencia. Te espero la próxima semana.